Es decir, que cuando usted entra por esa puerta, escuche bien, porque aquí sí vamos a aplicar que aquí somos una cosa y allá somos otra. Vamos a aplicarlo así. Quizás usted por esa puerta cuando viene, usted viene así, ¿cierto? Y venimos, ay Señor, ¿y qué hago hoy? Porque ese es el vivir del ser humano en este tiempo. Ojo, no es solamente en nuestro país. Hay muchos países, hermano, vea, que la situación afecta a la familia de maneras terribles y creemos que Dios, las cosas están aquí así, pero en otros países están peores. Pero es el vivir. Diga, el vivir del mundo. Dígalo, el vivir del mundo. Es decir, el mundo no tiene Dios. ¿Me comprende? Significa entonces que no tiene una salida. Significa entonces que es difícil yo estar en el mundo y sentirme completamente bien, o sentirme una persona completa, realizada. Porque siempre va a haber un vacío en mi corazón, porque no está Dios. Ahora, usted está en este lugar, diga, y yo tengo las mismas pruebas, diga, yo tengo las mismas pruebas. Dígalo conmigo, yo tengo las mismas pruebas. Yo tengo las mismas aflicciones, diga, las mismas aflicciones. Yo no sé si usted me está oyendo, diga conmigo, yo tengo las mismas aflicciones, pero tengo a Dios. Diga, allí está la diferencia. Que usted tiene una salida. Amén. Dios le bendiga mucho. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Yo voy a leer la palabra de Dios en el libro de Mateos. Yo sé que esto muchos lo han leído, amén. Y lo puede buscar en su Biblia, lo va a leer conmigo, porque hay autoridad en esta palabra, amén. Hay autoridad y hay bendición en esta palabra. Dice así Mateo capítulo 10, verso 1. Si lo tiene puede decir amén. Puede ponerse de pies conmigo. Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos, dice, diga conmigo, les dio, y haga duro, les dio autoridad. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Ve lo que dice el verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, diga, dad de gracia. Es decir, dar de la misma gracia que recibimos, la vamos a dar nosotros. Amén. Vamos a orar ahí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre porque tú eres poderoso y eres eterno, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra, Dios, es la autoridad mayor que tenemos en este mundo, Dios, para creer tu poder, para creer que tú haces todas las cosas para bien, para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Dígale que está a su lado. El que tiene autoridad, dígale. Ahora dígale, ese es el tema del mensaje. Mejor dígale así: como el que tiene autoridad, dígale. Como el que tiene la autoridad de quién? Diga, de mi Jesús. Yo no sé, en muchos casos no sabría o no sabía explicar antes cómo desglosar el término autoridad en reflejarlo en lo que Dios nos ha dado. Normalmente yo sé, hermano, vea, que el que no es cristiano ha leído ese versículo, que el que no ha conocido a Dios quizás ha leído ese versículo, así como se sabe el Salmo 91, porque son versículos de autoridad. Son versículos que todo el mundo conoce, pero son versículos que nosotros no hemos creído aún. La palabra de Dios, hermano, diga conmigo, es la verdad de Dios. Es decir, que cuando usted no cree o pone en poco la palabra de Dios, estamos poniendo en poco la misma verdad del Padre. ¿Está comprendiendo? Estamos poniendo en poco la misma palabra inspirada por nuestro Dios. Eso significa que si no somos capaces como hijos de Dios
de creer en lo que Dios dice, ¿me está comprendiendo? Muy difícil se va a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. No sé si me está comprendiendo. Lo voy a volver a repetir. Si no somos capaces de creer en la palabra de Dios, ojo, ¿cuántos creen en Dios? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Aleluya, ahí está. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen? ¿O cuántos le creen a Dios? Si yo me pongo a parar a uno por uno, le digo, ¿qué Dios te dijo a ti en tu vida como cristiano? Dios te prometió algo. Y usted me va a decir, oye, a lo mejor, como yo, sí, Dios me prometió grandes cosas, bendiciones, Dios me prometió ir a las naciones, Dios me prometió bendecir, Dios me prometió usarme con poder y con gloria. Aleluya. Y usted dice todas esas cosas. Ahora yo digo, ¿tú le crees a Dios cuando Dios te dice esas cosas? Porque es un contexto muy diferente, hermano. Es muy difícil yo decirle a mi hermano Daniel, ¿tú crees en Dios, verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Y tú crees que Dios pueda darte el mejor trabajo que tú estás necesitando en este momento? Y él va a decir amén, gloria a Dios. Pero quizás Daniel, en su corazón, él estará diciendo, oye, es difícil tener ese trabajo, chacho, porque ¿quién entra en Sidor ahorita, pues? ¿Cierto? Gloria a Dios. Pero me refiero al pensar del razonamiento humano. Hermano, porque nosotros al momento, por la emoción de la palabra de Dios, decimos amén, gloria a Dios. Pero cuando viene el pensar de decir, bueno, mañana me lanzo para Sidor a buscar el trabajo porque me lo van a dar, usted dice, empieza y duerme y amanece alma. Es difícil entrar a esa empresa ahorita. Y estoy dando este ejemplo muy sencillo porque es el vivir del ser humano. Nosotros creemos normalmente, hermano, vea, nosotros creemos normalmente lo que nosotros podemos ver y tocar con nuestras manos. Hermano, si viene alguien y le dice, Dios te va a proveer un carro, tú dices amén, gloria a Dios, pero te vas así totalmente incrédulo. No es lo mismo que alguien diga, Dios te va a proveer el carro y está en la agencia y pasa y paga en la inicial porque ya te lo vamos a dar, ya firmaste el documento y todo eso, ya todo estaba firmado, ya tú lo viste, ya tú lo tocaste, ya tú viste todo. Y tú, si tú crees en Dios, que Dios te lo va a dar. ¿Me está comprendiendo? En la Biblia Dios nos dice que no es ver para creer, es creer para poder ver. Porque la fe es primero. Y esto es un pequeño inicio, ¿no? Porque yo quiero que hoy, aunque no era el tema concreto, lo que quiero poner en tu vida es que la palabra de Dios es la misma autoridad de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que Dios le dio autoridad a sus discípulos. Dígale que está a su lado. Punto número 1. Dios nos brinda la autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad? Ay, amén. Cuesta creerlo, ¿eh? ¿Cuántos tienen autoridad de Dios? Diga, Dios nos brindó la autoridad. Yo voy a leer un verso de la palabra. Aquí vea en Mateo 8, una historia muy hermosa que yo vi, que pude aprender algo muy hermoso. Dice 8:5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús le dijo eso, ¿cierto? Y si respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Diga, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente
Diga conmigo, di la palabra. Di la palabra. Y mi criado sanará. Más adelante Jesús dice que se maravilló con la fe que tenía este hombre. ¿Usted sabe lo que era un centurión de esos tiempos? Del pueblo romano. Era el hombre que estaba a cargo de una cantidad de soldados romanos y que son los que tenían cautivo al pueblo mismo de Israel. Y Dios no vio eso. Entonces, si nosotros traemos esa realidad ahora, ¿quién sería ese centurión? Podría ser cualquier persona que aún no haya conocido a Dios. Cualquiera persona que ni siquiera, escuche bien, que ni siquiera en su vida haya pisado una iglesia. Y ahí viene de otro punto. ¿A quién Dios le da la autoridad? ¿A quién usted cree que Dios le da la autoridad? Diga al que cree. Dígale al que cree. Es importante comprender esto, hermano. Vea, este hombre, a mí me impactó mucho lo que dice él en la palabra, porque dice, di la palabra, porque eso es suficiente. Yo sé que mi criado va a sanar. Solo di la palabra. Solo lanza esa bendición, le dice ese centurión a Jesús, porque es suficiente para mí, porque yo creo. Y tú sabes lo que más adelante dice el centurión. Vea lo que le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo: y los que le seguían, de cierto os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Importantísimo esta palabra, hermano. La palabra de Dios ya está dada. Aquí no importa, hermano, vea, aquí no importa, y se lo digo con toda honestidad y se lo digo con toda autoridad en la palabra, porque está escrito. Aquí no importa, hermano, cuántos años tú vienes a la iglesia o estás aquí en la iglesia. Aquí no importa lo joven que seas. Aquí no importa la cantidad de tiempo que tú tengas orándole a Dios. Ojo, muy importante la oración, pero me refiero a este punto: no importa, no importa cuánto tiempo tú digas que has ayunado. La autoridad viene porque tienes fe y porque crees en la palabra de Dios. Ojo, no creas solamente en Dios, crees en Dios, le crees a Dios. Y yo quiero que tú comprendas esto, porque yo quiero en esta mañana romper algo en el mundo espiritual. Amén. Bueno, yo no, el Señor. Y es que se tiene que acabar, hermano, porque debemos empezar a tomar en cuenta el poder de Dios. Por muchos años, escuche bien, hubo un mover de la presencia de Dios en la antigüedad, hace, 40, 50 años atrás, donde empezó el mover de Dios fuertemente en las naciones. Y estaban los pastores Gigi Ávila, estaban muchos pastores moviéndose en el poder de Dios. Y pasó algo, eso como que se apagó. Sea voluntad de Dios, está bien, pero algo se apagó. Algo terminó. Y es que empezamos más a confiar en los hombres que confiar en el mismo poder de Dios. Y yo no sé si usted me está entendiendo, pero anteriormente, en el pasado, si usted se va unos 30 años atrás, las personas que vivían en estos sectores que estaban bastante, como que dice, precarios, porque estaba comenzando Vista al Sol, comenzando hace 50 años atrás, no sé, y no habían la facilidad de conseguir cosas, medicinas, que había facilidad de conseguirse un animal que lo picara una culebra, habían cosas terribles. Y la persona
lo que bueno, tenía que confiar en Dios porque tenía que confiar en Dios. La persona tenía que vivir para Dios y confiar en la palabra de Dios, donde dice que pues veremos cosas mortíferas y no nos pasará nada, ¿cierto? Y la gente creía en eso. Ahora vemos, no nos equivocamos quizás y pasa algo que nos agrede un poquito y ya sentimos ¿cómo se llama eso? La consecuencia de esa situación y una enfermedad. Y Señor, ¿qué hago, Padre? Y necesito ya ir a un médico, necesito ya ir a un doctor, necesito ir a algún lado que me ayude, ¿verdad? Pero ¿dónde está la confianza en Dios? Hemos confiado más en el hombre y hemos dejado atrás el poder de Dios. Y ahí es donde yo digo, oye, esto tiene que ser propósito de Dios. Porque la palabra de Dios no puede volver vacía, no puede quedarse sin, no va a quedar sin autoridad. Y este es el tiempo, hermano, donde si no conseguimos nada allá afuera, Dios nos los va a dar. Y yo no sé si usted me está creyendo en este lugar, pero si es necesario, hermano, que entonces no podamos conseguir una medicina para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, entonces tiene que pasar, pero tienes que creer. Si es necesario que vayamos a un hospital y no nos pueda atender un doctor y nos encontramos una cantidad de doctores todos pedantes que no quieren atender a nadie, que lo que hacen es maltratar a los pacientes, y encontramos esta situación y lo que hacemos es estresarnos más y enfermarnos más. Si es necesario que esto siga aconteciendo para que podamos volver a creer en nuestro Dios, entonces hay que creer en Dios. No sé cuántos están en este lugar. No sé cuántos me están oyendo. Pero la palabra de Dios no deja de tener autoridad. Otro punto dice: el que tiene autoridad tiene la palabra renovadora y la palabra de la fe. Amén. Vea lo que dice si alguien puede buscar Salmo capítulo 107 para que lo lea conmigo. Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Vale? El Salmo 107, versos 19 y 20. Amén. ¿Quién lo tiene por allí? Léalo con voz fuerte, mi hermano. Amén. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, diga, y los sanó y lo libró de su ruina. Amado hermano, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la que usted ha recibido y yo recibí, es la misma. Amén. Vea una cosa. Aunque en esta palabra habla acerca del poder mismo de Dios, dice que ellos levantan su voz y Dios dio su palabra y lo sanó. Hay alguna pequeña diferencia en este tiempo. Nosotros acabamos de leer que Dios le dio toda autoridad a todos sus discípulos. ¿Cuántos son iglesia de Dios aquí? Dios le dio toda autoridad a cada uno de ustedes porque somos iglesia de Dios. Amén. Entonces nosotros, diga conmigo, somos los que tenemos la palabra de la autoridad. Diga, la palabra de fe, la palabra renovadora. La misma palabra que Dios le dio a este centurión y le dijo: ve, porque ya está sana. Esa misma palabra está puesta en nuestra boca, hermano. Y hoy me dirijo muy claramente porque en este tiempo
empezamos una nueva jornada. Una nueva jornada donde vamos a bendecir nuestra ciudad, donde vamos a salir a las calles, donde volvemos con pasión a predicar la palabra de Dios. Pero en este tiempo quiero que comprendas que la palabra de Dios es muy buena. Es la palabra que transforma el corazón del hombre. Es el mismo Espíritu Santo acompañando la palabra de Dios. Pero si vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a llevar también el poder de Dios. Amén. Vamos a llevar esa autoridad para poder sanar, para poder libertar. Y quizás usted dice: oye, hermano, pero ¿cómo es eso de que vamos a echar fuera espíritus inmundos? No, hermano, quizás usted asocia eso rápidamente a lo que pasaba en la antigüedad, que usted le decía: ¡fuera! A un espíritu, una persona que estaba endemoniada. Y quizás pueda ser el caso, quizás sí. Pero cuando Dios habla de echar fuera espíritus inmundos, habla de todo espíritu inmundo. ¿Me está entendiendo? No son categorías, son de todos. Son de todos aquellos espíritus que se aprovechan de ocasiones. Son todos aquellos espíritus que se aprovechan de situaciones donde influencian a las personas. Quizás la persona no esté con un espíritu inmundo en su interior, poseída por un espíritu, pero quizás una persona está siendo atormentada por eso. Quizás hay situaciones donde una persona se sienta atribulada porque no haya la forma de salir de una situación, no haya la forma de salir de una enfermedad. Pero es necesario que nosotros entendamos que eres tú y soy yo los que tenemos la autoridad de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén, pero eres tú y soy yo los que tenemos la autoridad de Dios. La autoridad para poder cambiar estos tiempos, hermano. La autoridad para poder enseñar. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que otro de los puntos es que el que tiene autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Enseña. Y enseña como el que tiene autoridad. Y él explica muy bien que dice y enseña. Jesús enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué decía esto? ¿Acaso era la forma en cómo él hablaba? ¿Acaso era la forma que decía: yo enseño con autoridad? ¿Acaso era que Jesús hablaba más grueso que los escribas? ¿Acaso era porque levantaba gente enferma? Bueno, esa es una de las consecuencias de tener la autoridad de Dios, pero ¿acaso era solamente por eso? No, mi hermano. Era porque el que enseña con autoridad es porque enseña su misma verdad. Jesús tenía toda autoridad sobre todos los hombres. Y usted dice: Jesús fue un hombre en esta tierra. Sí, pero Jesús discernía los pensamientos de los hombres. Y Jesús discernía los pensamientos de esos escribas, de esos fariseos cuando hablaban. Y cuando decían que tenían que hacer las cosas de esta manera, cuando ellos no hacían ni esto de lo que tenían que hacer. Ahora yo digo, ¿era porque Jesús hablaba más grueso que los escribas? No, era porque tenía el testimonio y la autoridad para hacerlo. Era porque no había nadie que pudiera decir que Jesús flaqueó en medio de una situación y en medio de un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy, dile que está a su lado: Dios te dio autoridad. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: el que tiene la autoridad de Dios, diga, tiene una responsabilidad. Diga, una responsabilidad. Dígale que está a su lado: una mayor responsabilidad en esta tierra. Aleluya.
En Mateo 21, capítulo 23. Perdón, versículo 21. Dice: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Esa es la historia de la higuera, ¿amén? La historia cuando la higuera que no tenía fruto, sí, y Dios le dijo que no diera su fruto y se secara, y se secó en el momento la higuera. Entonces, para entrar en contexto, y no dudaréis, no solo haréis eso de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate al mar, diga, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, diga, lo recibiréis. ¿Cuántos habían leído esta palabra? Yo voy a ser honesto con usted. Yo la había leído pocote de veces. Y fue hasta esta mañana que yo comprendí el poder que hay en esta palabra. Es increíble, hermano, que en este tiempo haya algo que está pasando en las iglesias. Y es que leemos tanto la palabra de Dios y obviamos el poder de la palabra de Dios. Hemos leído tanto la Biblia y hemos obviado el poder que hay cuando Dios te dice: vas a ser sano. Y hemos obviado el poder de cuando Dios dice: vas a ser transformado. Y hemos obviado el poder de Dios cuando dice: pedid que yo te lo daré. Y hemos obviado el poder que dice: si pedís con fe, lo recibiréis. Hermano, Dios no está diciendo: si pedís con fe, vamos a ver si lo recibe. Dios no está diciendo: si pedís con fe, vamos a ver si en un futuro cercano las cosas se dan. Dios no te está diciendo a ti: si pedís con fe. Dios no está diciendo: si pedís con fe, probablemente si sigues el asunto bien, pueda que se dé. No. Dios te está diciendo: si pides con fe, lo vas a recibir. Lo voy a volver a decir: si pides con fe, lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Ojo, y mi intención hoy no es que tú te pongas en tu puesto y decir: bueno, Señor, ahora sí voy a pedir. No, mi hermano. Yo quiero hoy que te pongas en el puesto de autoridad que Dios te dio. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de este momento ya tú no vas a ser solamente el que pide. Tú le puedes pedir a Dios, pero tienes que ser ahora la persona que le dice al que está allá afuera: cree en Dios. Porque si tú crees en Dios y tú pides a Dios, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. No hay forma, hermano. No hay manera de ver la palabra de Dios de otra manera, porque la palabra de Dios es viva. Y hay que entender esto. Y yo dije hace rato que el autor que tiene autoridad tiene una responsabilidad mayor. Y cuando yo leía esto, yo mismo asocié esto con una película de Marvel, de Spider-Man, que decía: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque es una verdad. Usted tiene un poder enorme de Dios. Usted tiene el poder mismo de Dios en sus manos. Usted es capaz, si usted tiene fe, escucha, porque es importante escucharle hoy. Si usted tiene fe y cree en Dios, usted es capaz de orar por alguien y esa persona será sana. Si usted tiene fe y ora a Dios por una persona que tiene una necesidad, la necesidad será suplida. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es creer? ¿Qué es todo esto? Dígame. ¿Por qué no cuesta tanto creer?
Dígale que está a su lado, porque hay una duda. Hay una duda asociada a este cuerpo. Y usted dice, ¿cómo es eso, varón? El espíritu de duda. Ajá, el espíritu de duda es uno. Pero usted es una persona razonante y pensante en la carne. Usted es una persona que piensa y razona conforme a lo que sus ojos ven, conforme a lo que sus manos sienten, conforme a lo que usted logra palpar y ver. Y eso es lo normal del ser humano. Así vive todo aquel que vive lejos de Dios. Pero hoy yo quiero decirte que tú no eres normal, hermano. Tú eres una persona sobrenatural que habitas en el reino de los cielos. Y algo muy importante que decía mi hermano Jesús hace tiempo, que el reino de los cielos era una atmósfera sobrenatural. Era una atmósfera donde tú habitas y cohabitas con el Espíritu Santo y eres capaz de decir: Señor, muestra tu gloria, y la gloria se va a mostrar. No porque tú lo digas, no solamente porque tú digas: Señor, muestra, no, es porque tú crees que hay alguien a tu lado, alguien que tú no ves, alguien que tú no puedes sentir quizás, pero hay alguien a tu lado que tiene el mismo poder, que tiene un poder glorioso, y es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe algo? El 24 de este mes va a haber la actividad que tendremos allá afuera. Y va a ser una actividad llena de poder de Dios. Y muchas almas llegarán a la presencia de Dios, yo lo creo. Pero hay algo importante, que a partir de ahora usted se va a llevar de este lugar la autoridad de Dios otra vez. Y si usted dijo antes: bueno, Señor, yo tenía esa autoridad, pero quizás resbalé y caí, y no puedo levantarme porque no me siento digno. Mira, hermano, el centurión dijo: no soy digno de que habites debajo de mi techo, pero di la palabra, que con eso es suficiente, y yo creo que va a sobrar. Entonces, ¿qué quería decir el centurión con esto? ¿O qué fue lo que maravilló a Cristo? Es que no importa, hermano, no importa las veces que hayas caído, no importa las veces que hayas pasado una situación adversa y que hayas perdido el rumbo, que hayas cojeado y hayas resbalado, que hayas dicho: quizás me salí del camino. Lo que importa es que te levantas. Lo que importa es que puedes hacer algo nuevo para volver a tocar el corazón de Dios. Lo importante es que las cosas pueden cambiar solamente porque la iglesia de Dios lo cree. Las cosas no cambian, hermana, solamente porque cualquiera diga: las cosas van a cambiar. No, las cosas van a cambiar porque Dios lo hace así. Y las cosas van a cambiar porque la iglesia ora al Padre y el Padre responde a sus hijos. Y la palabra de Dios no llega vacía. Y algo muy importante, hermano, que quería decir, y que quizás no estaba en el tema esta mañana, sino que Dios, mientras adoraba, me lo trajo. Tenemos esta responsabilidad. Ahora la responsabilidad mayor es llegar a las almas. Ahora llegar a las almas con palabra de Dios. Diga, con unción, con poder de Dios. Pero quizás usted dirá, o muchas personas han dicho: Señor, pero es que tú no me respondiste a mí cuando yo lo necesitaba. Tú no me respondiste a mí cuando yo más te lo pedí. Y quizás caemos en contradicciones porque decimos: pero si la palabra de Dios dice pedí, eso lo recibiremos, pero yo no recibí lo que yo pedí. Yo no recibí, no logré tener lo que yo pensé, Señor. Ahora yo te voy a responder con esto. Dios obra según su voluntad. Eso es lo primero.
Segundo, Dios te llamó a ti con un propósito. Y el propósito de Dios es subir un nivel más en tu vida. Y quizás no vimos la respuesta de Dios en un pasado. Quizás eso nos afecta aún. Y siempre que recuerdo esto me viene el testimonio de un pastor llamado Rudy Gracia, que una vez él, echando broma, un líder le llegó a él y le dijo: Pastor Rudy, ¿cómo yo hago para tener tu unción? Escúpeme en la cara para tener tu unción, decía él. Y él se quedó así. Y dijo: bueno, si tú quieres mi unción, tú vas a tener que pasar unos cuantos meses de hambre y de aflicciones fuertes. Se te va a tener que morir tu esposa. Vas a tener que recibir críticas fuertes que no te van a dejar dormir. Y entre otras cosas le dijo, y él se quedó así. Y él explica por qué yo recibí mi unción. Y es difícil para mí decirlo, porque él explicaba que era difícil para él decirlo, porque fue el momento de que su esposa falleció. Hubo un mover de Dios tan fuerte en su vida, en su interior, que cambió algo. Y él lo explica de esta manera, que él decía que él iba a actividades, escucha bien, donde había 5,000 personas, 10,000 personas. Y él decía que 1,000 personas eran sanadas de cáncer, de cosas terribles, que eran sanadas de situaciones terribles, de enfermedades. Y tanto cáncer que él sanó en esas campañas, y su esposa murió de cáncer. Y Dios le mostró y le dijo a él que bueno, que esa era su voluntad. Y que él lo quería llevar a un nivel mayor. Parece injusto, pero el que vive en la voluntad de Dios conoce la voluntad de Dios. Y parece contradictorio, porque no parece agradable, pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y con esto yo te digo, bueno, es difícil, es fuerte, no sabemos el futuro. Yo no sé qué va a pasar conmigo en 1 año, 2 años más adelante, pero yo lo que sé es que en el momento, en el ahora, en este momento, todos ustedes son llenos de la gloria de Dios. Todos ustedes tienen la autoridad de Dios. Y si tienen la autoridad de Dios, es porque en usted se hace manifiesto el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si a ti te invitan, le dicen: hermanito, por favor ven y ora por mí, y tú dices: ay, me da pena, voy a llamar al pastor. No llames al pastor. Cree que tú tienes el mismo poder. Cree, porque desde ese momento en que te llama el vecino y te diga: ora por mí, desde ese momento va a empezar tu ministerio. Desde ese momento va a empezar a obrar Dios en tu vida. Y verás que no pasará un tiempo donde Dios te va a llamar a cosas mayores. Amén. Amén. ¿Cuántos están llenos de la gloria de Dios? ¿Cuántos han entendido esta palabra en esta mañana?